Muy buenas noches, amados hermanos. Tengan todos ustedes un saludo cordial a los amigos, a la familia que están en este grupo, a los hermanos en Cristo. Que Dios me los bendiga siempre. Bueno, esta semana vamos a tocar un tema. Siempre los temas de la palabra de Dios son interesantes, son hermosas, que nos llevan a un camino espiritual, que nos llevan a un sendero espiritual que tiene un objetivo, que tiene un proyecto, que es la salvación de nuestras almas y entre otros beneficios también. Esta semana el tema lo he titulado Los justos vivirán por la fe. Los justos vivirán por la fe. Siempre quiero tomar hacer referencia de varios versículos para discernirlos, pero por cuestión de tiempo vamos a parar hasta donde el tiempo prudencialmente nos indique. Son las 23 horas 36 minutos del día sábado y ya estamos llegando a la madrugada del domingo. Para ello vamos a abrir la palabra de Dios en el libro de Romanos, capítulo 1. Romanos capítulo 1. Pero vamos a tener un punto de partida que vamos a regresar luego al versículo 1, pero en este momento quiero tocar lo que es el deseo de Pablo cuando escribe estas epístolas. Y eso está en Romanos capítulo 1, versículo 11. Fíjense ustedes. Siempre les digo que no podemos leer la palabra de una manera ligera, de una manera rápida, porque cuando leemos así no nos permite discernir la palabra. Solamente podemos leer en nuestro pensamiento humano y podemos contextualizarlo también en nuestro pensamiento humano. Y tenemos que tomar en cuenta este versículo universal que dice: mis pensamientos no son tus pensamientos y mis caminos no son tus caminos. Y por ese motivo es que la propia palabra de Dios hay que intentar y hacerlo en lo mejor posible, llegar al pensamiento de Dios y no quedarnos en nuestro pensamiento humano, porque vamos a errar. Vamos a ver, en el versículo 11 del capítulo 1 de Romanos dice, Pablo escribe esto: porque tengo muchos deseos de verlos para impartirles algún don espiritual para que por él sean afirmados. Como les he explicado, nuestra versión Reina Valera llegó a nuestra sociedad en el año de 1500. A nuestro idioma español llegó en el año de 1500, después de Cristo. Entonces pasó 1500 y durante todo ese recorrido de la palabra de Dios han pasado por muchas revisiones y han colocado palabras que podría ser
como que entendible para nosotros, pero lamentablemente esto ya cuando nos vamos al origen hebreo, esto se deforma, se distorsiona, por eso que hay que tener cuidado. Miren ustedes acá, por ejemplo, en el versículo dice, porque tengo muchos deseos de verlos para impartirles algún don espiritual, para que por él sean afirmados, para el fortalecimiento de... O sea, la palabra afirmados no está en el original, está, en hebreo está, para el fortalecimiento de ustedes. Y el afirmar tiene otro contexto. Y el fortalecimiento quiere decir hacer a la persona más fuerte, más vigorosa, ser tonificada, robustecerse y reforzar. O sea, esto es más claro. Y a eso es lo que se está refiriéndose Pablo con este deseo. Resulta de que Pablo tenía deseos de ir a Roma por causa de que él había escuchado que había una congregación en Roma en donde una determinada cantidad de judíos servían ahí, servían en esa congregación. Entonces le llamó la atención mucho a Pablo y tenía ese deseo grande de tener ese encuentro con esta congregación, porque había judíos ahí. Ese era su deseo. Entonces, el asunto era de que quería fortalecer el conocimiento de la palabra, porque estaban en medio de una sociedad en donde uno de estos versículos habla, que ya lo vamos a leer, habla de que habían griegos y habrían bárbaros. El griego en sí, el griego en ese tiempo, prevalecía, por ejemplo, el idioma franco. El griego, el idioma franco quiere decir esto de que el idioma griego prevalecía en la mayoría de estas ciudades, así como hoy en día, por ejemplo, el idioma franco es el inglés. Entonces, a cada país que nos podemos ir, siempre el inglés está ahí, por si acaso de repente no nos entendemos. Y eso era el idioma franco, el griego. Y asimismo, en el griego se desarrollaba lo que en ese momento era un alto conocimiento de cultura, de filosofía, eran intelectuales. Pero en algunas partes de la palabra del Señor habla también de que esa intelectualidad originaba también insensatez, porque consideraban de alta calidad la intelectualidad de ellos y la cultura de los bárbaros que eran fuera. Bárbaros eran considerados aquellos pueblos y aquellos lugares en donde no eran griegos, ¿no? Entonces, su deseo de Pablo era fortalecer esta congregación para que esta congregación ¿cómo se podría decir? Extienda, ¿no? La palabra de Dios, tanto a los griegos y tanto a los bárbaros. Más o menos eso era la finalidad de Pablo cuando escribe esta epístola. Pero vamos a ir analizando versículo por versículo. Entonces vamos a volver al versículo 1. Miren lo que dice el versículo 1. Si tienen interés ustedes de la palabra del Señor, tengan ustedes su lápiz, su borrador, o tengan ustedes su cuaderno. Yo, por ejemplo, a mi propia Biblia, yo lo mancho, yo lo escribo encima, porque es señal que estoy trabajando, estoy aprendiendo a manejar mi espada espiritual.
Y de paso dejo señales porque también me preocupa. A veces no recuerdo yo, y cuando le encuentro la Biblia bien limpiecita, no encuentro yo la ubicación, y a veces por algún color que ponga, alguna raya, alguna marca, puedo yo ubicarle con facilidad. Entonces vamos al versículo 5. Mire lo que dice el versículo 5. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado y apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Fíjense ustedes aquí, la palabra siervo no está en la versión hebrea, no existe. Lo que sí existe es la palabra esclavo. Entonces, la pregunta es, si el término de siervo tiene el mismo concepto al término de esclavo. ¿Nos hemos hecho esa pregunta? Entonces es fácil, vamos a indagar, vamos a abrir el internet, vamos a abrir nuestro diccionario. ¿Qué cosa es siervo y qué cosa es ser esclavo? Miren, la palabra esclavo, ¿cuál es la diferencia entre esclavo y siervo? En lo que se refiere a esclavo, refiérese a una propiedad del Señor. Se trata de una servidumbre por naturaleza, en la que el siervo, diferente es de que el siervo tiene un contrato de servidumbre. En aquel tiempo su concepto era feudal, con derechos y obligaciones por parte del Señor y del siervo. ¿Ven? Era un contrato de servidumbre feudal entre el Señor y el siervo, en tanto de que el esclavo era una propiedad. Sin embargo, en Reina Valera coloca siervo, Pablo, siervo de Jesucristo. Entonces aquí, sacando la cuenta, Pablo en ningún momento hizo un contrato de servidumbre con el Señor, sino que él escribe la palabra esclavo, y la palabra esclavo era como una propiedad. Entonces, cuando nos abocamos ya al sentido espiritual, la palabra esclavo, nosotros somos esclavos del Señor, esclavos de Dios. Vayamos a entender esto en el sentido espiritual, porque si no vamos a la mente de nuestro raciocinio. ¿Cómo es posible que Dios nos considere a nosotros esclavos? ¿Quiénes somos? Y ahí comienza a removerse nuestro hígado y nuestro ego. Y eso no puede ser. La palabra esclavo espiritualmente. El ser esclavo espiritual direccionado para el Señor es diferente a ser esclavo del pecado. ¿Por qué? Porque este esclavo que se direcciona para la gracia del Señor nos da vida y nos da vida eterna. El otro esclavo, que estamos bajo el gobierno del enemigo, esto es lo que nos da muerte. Por cuanto todos pecaron, están destituidos. Miren ustedes, este esclavo espiritual nos lleva a la gracia, en tanto que el otro esclavo nos destituye de la gracia. Por cuanto todos pecaron, estamos destituidos de la gloria de Dios. Entonces, ¿yo qué prefiero? Señor, yo te doy gracias porque soy esclavo tuyo. Porque soy esclavo tuyo. Esto es bonito de entender, y esto, cuando nosotros ya adquirimos ese conocimiento espiritual, nos da paz en el alma. Nos da paz en el alma, nos da tranquilidad. Muy bien. La palabra apartado
Acá dice, Pablo, esclavo de Jesucristo sería lo correcto, llamado y apóstol apartado para el Evangelio de Dios. Esta palabra apartado no es que yo me haya apartado, hermanos, sino es que el Señor le apartó a él. El Señor le apartó a él. ¿Se acuerdan ustedes cuando cayó de su caballo, cuando estaba yendo por Damasco? Y el Señor le aparta y le dice, en otras palabras, le dice, a partir de ahora vas a servirme, ¿no? Y vas a darte cuenta cuán difícil y cuánto sufrimiento vas a pasar cuando tú prediques la palabra. Vamos a ver lo que te va a costar, entonces yo te voy a apartar. Y el sentido de apartar, presten atención hermano, en el original hebreo, en el sentido de apartar significa apartado para la santificación, arraigado en los propósitos de Dios para el Evangelio. Yo estoy arraigado cuando una persona es apartado para vivir en la senda de la gracia, es como estoy arraigado, como si se estaría hablándose de un domicilio real donde yo vivo. Yo tengo mi arraigo en este domicilio tal. Mayormente eso se escucha en el mundo judicial. El arraigo. Entonces, yo tengo mi morada. Tengo la gracia de Dios en mi corazón. Y yo estoy arraigado en las cosas de Dios porque yo al mismo tiempo soy casa de Dios porque el Espíritu de Dios vive en mí. Y por ese motivo, el hecho mismo de que el Espíritu de Dios entre y se posicione en mi persona literalmente y espiritualmente, es porque yo estoy apartado, ¿no?, para los propósitos de Dios, para el Evangelio de Dios. Entonces, este arraigamiento, hermanos, y al interés de que Pablo tenía para con la congregación que se llevaba en Roma de una manera equilibrada, lo que él pensaba es llegar a ellos y reforzar, como quien dice, y perfeccionar ese arraigo y extenderle ese propósito que él tenía para que ellos también sean contagiados y extiendan la palabra de Dios tanto a los griegos como a los bárbaros en ese momento. Tomando en cuenta también de que en ese tiempo, cómo vivía la promiscuidad en aquellos tiempos. Entonces, tenemos que saber que en nuestro entorno hay mucha promiscuidad y tenemos que cada momento en nuestra mente evaluar si las cosas que pasan por nuestro lado son beneficiosos para mi crecimiento espiritual o no. Entonces yo tengo que saber eso. Tengo que saber diferenciar. ¿Por qué? Porque es necesario que me alimente del conocimiento de Dios para poder diferenciar con facilidad lo que es bueno y lo que es malo con rapidez. Eso es el conocimiento espiritual, que muchas personas no entienden esto, porque le ven a las cosas de Dios como si fuese una religión. ¿Cuántas veces yo les he dicho que cuando uno sirve a Dios de una forma limpia, eso quiere decir que no haya interferencia de organizaciones, que no haya interferencia de
¿cómo se podría decir? De instituciones, que cada día estas instituciones se han ido deformando. Entonces, se quita de lado esta terminología de religión. La religión, hermanos, es creada por el hombre. Particularmente el que le habla no es, el que les habla no tiene ninguna religión. No tiene ninguna camiseta de religiones creadas por el hombre. El que quiere servir a Dios limpiamente tiene que hacerlo directamente con Dios, con el Hijo, con el Espíritu que vive en el corazón y con la palabra de Dios en la mano. Cuando quieres formar una congregación, busca ese tipo de personas que tengan ese propósito de discernir la palabra de Dios de forma directa. ¿Por qué? Porque tenemos un maestro que anda con nosotros. La palabra de Dios dice que este maestro nos guiará de todo lo que Yeshua HaMashiach, que es Jesucristo, nos ha dejado dicho, que es el Espíritu de Dios. Entonces, de esa manera, no vamos a permitir ser influenciados por prevaricaciones, por apostasías. Hace una semana, el domingo pasado, me crucé por una vía y al parar en un semáforo, me abordaron unas 3 personas, 2 hombres y una mujer, y me pusieron la Biblia en la cara. Creo que nosotros somos de la Iglesia de Dios. Y le digo, disculpe, yo también soy evangélico, soy creyente. Y me pusieron la Biblia y me dice, ¿usted alguna vez ha orado por la esposa de Dios? Me quedé sorprendido, porque ya me imaginaba que de repente me estaban hablando por María. No, estos no son católicos. Estos son, al parecer, eran evangélicos. Y yo les digo, ¿en dónde ustedes han encontrado en la palabra de Dios de que Dios tiene una esposa? Sí tiene una esposa. Entonces me abrieron Apocalipsis, que teníamos que orar por la esposa, que era la ciudad de Nazaret, por la esposa. Entonces el hombre estaba bien con el nudo de la corbata bien presentable, que eso no le hace un distintivo de que el hombre tenga conocimiento espiritual. ¿No? ¿Cómo voy a orar por una ciudad que es la Nueva Jerusalén, que en el Apocalipsis está calificado como esposa? Y tengo que orar porque es la esposa de Dios. Entonces, cuando nosotros nos profundizamos en la palabra, vamos a entender que esa palabra es un simbolismo, es un código que nos lleva a profundidades, que nos hace entender unos conceptos espirituales para ver lo que el Señor ha estado queriendo decir. Entonces, cuando esas personas lo entienden de una forma literal, ahí es en donde algún líder, que en la palabra de Dios está definido como un falso profeta, les haya engañado, ¿no? Les haya mentido, y ellos les ha encantado encontrar esta novedad en la palabra del Señor y han empezado a divulgarla. Entonces uno rápido discierne y se da cuenta, estas personas están completamente erradas. Muy bien. Entonces, tengamos en cuenta esto, hermano. El versículo 2 del capítulo 1 dice, el cual antes él había prometido mediante sus profetas en las santas escrituras. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que la proclamación del Evangelio, hermanos,
ya estaba insertada en todas las profecías desde el Génesis, todo el libro llamado Torá, ¿no? Todo el libro de los profetas mayores, menores, llamada Tanaj, ¿no? Ya estaba a través de la historia de los siglos, ¿no? Que venían pasando hasta el nacimiento de Jesús, en este caso, ha ido anunciándose del Evangelio. ¿Qué significa la palabra Evangelio? Que son las buenas noticias insertadas en el proyecto que Dios tiene para con el hombre, a través de la sangre de Cristo, que tiene poder, que nos abre las puertas para que nosotros podamos entrar a la gracia del Señor. Entonces, esto es lo que se refiere en el versículo 2, ¿no? Mediante sus profetas en las sagradas escrituras. En el versículo 3 dice, respecto a su hijo que nació según la carne, de la descendencia de la casa de David. Esto de aquí es un versículo controvertido con relación a la sociedad judía. La sociedad judía lo entiende esto literalmente, y ellos están esperando al Mesías, ¿no? Al Mesías, al Cristo, al Salvador, porque todavía no se manifiesta que tiene que nacer por el linaje de David, y lo están entendiendo literalmente. Siendo que en el libro de Jeremías, versículo 22, en el capítulo 22, lean ustedes el contenido del capítulo 22 y se van a encontrar, me olvidé en este momento de este rey, se van a encontrar con este rey que ha cometido una conducta que no era agradable delante del Señor, y este rey, el Señor le dice que nunca más vas a tener descendientes, siendo que este rey venía del linaje de David. Entonces ahí se corta el linaje de David, literalmente, humanamente. Siendo que al pasar el tiempo, ¿no? Es muy posible que podría ser por María o podría ser por José, este linaje de David de un punto de vista literal, pero es el caso de que María y José estaban unidos. Hay una palabra que nosotros cuando llamamos novio, cuando nosotros llamamos novia, y ya fue pedido la mano de los padres, en el mundo hebreo prácticamente ya están casados. Acá el novio y la novia todavía no hacen relaciones, todavía no se unen, no se fusionan, en otras palabras, sexualmente, sino es que cuando llega verdaderamente el matrimonio. Pero en el mundo hebreo, ellos ya estaban casados. Uno de ellos seguramente era, o los dos, no tengo estudiado esta parte, venían del linaje de David. Pero es el caso que María todavía no se había desposado con José, ¿no? Todavía. Y en ese lapso, antes de que se lleve a cabo la ceremonia de matrimonio, en ese lapso
María era virgen. Y ahí es en donde concibe, eh, este, y, 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 en donde se queda encinta, podríamos decir, por medio del Espíritu de Dios. ¿Se dan cuenta, hermanos? Entonces aquí, en una parte dice, respecto a su hijo que nació según la carne, de la descendencia de la casa de David, ¿no? Entonces da a entender de que es por ese linaje, pero no es ovulado directamente por José. Entonces ahí se corta, ahí ya no sería por el linaje de David de una forma materializada, sino que tenemos que entenderlo de una parte espiritual. ¿Entienden, hermanos? Eso es hasta el versículo 3. En el versículo 11, nosotros ya explicamos sobre el deseo que tenía Pablo de ir a Roma para fortalecer el conocimiento espiritual a los hermanos, que ya lo tengo explicado con eso. Muy bien. Lo que aquí tenemos que hacer una reflexión de la palabra fortalecimiento. Si ese deseo tenía Pablo y la palabra, el oyente que recibe esa palabra, o son dos cosas, o esa persona le entra por un oído y le sale por el otro oído y no hace nada y se queda sentado ahí en su congregación y lo toma como una rutina, no está cumpliendo el objetivo trazado por el Creador. Entonces, la pretensión de Pablo, así como también la voluntad que era del Señor cuando dijo, id y predicar el Evangelio a toda criatura. Entonces, el ir y predicar el Evangelio a toda criatura, en este contexto que estaba escribiendo en esta epístola Pablo, era un momento dado de ese sentir de ir y predicar y extenderlo a los demás. Yo creo, hermanos, esa es la intención de todo creyente, porque está apartado, y el apartado es santidad, y la santidad es arraigo en territorio espiritual. Entonces, no debemos de perder el tiempo, amados hermanos, no debemos de perder el tiempo en que nuestros labios estén cerrados, nuestra boca esté cerrada. Tenemos que tener la oportunidad de siempre extender la palabra del Señor, porque estamos en tiempos tan difíciles de que no sabemos si mañana, hoy en la madrugada, el Señor se presenta. Porque no sabemos ni la fecha, ni la hora, ni en el día, ni el mes, ni el año en que va a venir. Pero sí tenemos que aprender a saber, ¿cómo se podría decir? A identificar las señales que nos habla la palabra del Señor en el libro de Revelaciones, que es el Apocalipsis. Y cada día tenemos que estar preparados porque se están acercándose tiempos muy, muy difíciles. No piensen ustedes, hermanos, que a nosotros no nos sucede absolutamente nada, pero sin embargo, en todo nuestro entorno, el enemigo está acechándonos por cualquier cosa, por cualquier conducta, por cualquier forma de pensar, para tratar de desviarnos de la senda espiritual. Eso hay que tener cuidado. Cuanto más nos comprometemos en las cosas de Dios,
Dios más hace que nos comprometamos en su conocimiento espiritual. Ya les he hablado sobre Isaías capítulo 11, si no me equivoco, cuando el Señor, cuando Dios se corporea en Jesucristo, se hace cuerpo, o sea, la palabra de Dios, el verbo, se hace cuerpo. Este cuerpo que es Yeshua HaMashiach viene vamos a decir, en su cerebro vienen 7 espíritus. El espíritu central es el Espíritu de Dios, es el Espíritu Santo. Viene el espíritu de inteligencia, viene el espíritu de conocimiento, viene el espíritu de sabiduría, viene el espíritu de inteligencia, el espíritu de consejo, el espíritu de temor a Yahweh. Son 7 espíritus que vienen en el pensamiento de este ser divino. En 1 o 2 de Corintios, no lo tengo la cita, pero dice, ¿quién tendrá la mente de Cristo? Entonces dice ahí, nosotros tenemos la mente de Cristo. Esa es otra epístola que hace a los Corintios Pablo. Dice, nosotros tenemos la mente de Cristo. La pregunta es, ¿tú tienes la mente de Cristo? Entonces, si tienes la mente de Cristo, es porque esos espíritus están ocupando todo el espacio de tu corazón para que tu ego, que está junto a tu pensamiento, a tu sabiduría, a tu conocimiento, a tus consejos que están dentro de tu raciocinio humano, lo pongas y lo guardes en tu bolsillo, una forma de decir, lo guardes como que definido el viejo hombre, porque ahora eres una nueva criatura. Y al ser una nueva criatura, quien te dirige es la mente de Cristo con estos espíritus. Esto es una cosa, hermanos, seria. Entonces, cuando tú, según dices, eres creyente y te dejas llevar por las corrientes de este mundo, por las corrientes de otras doctrinas, no vas a saber nunca diferenciar y localizarte verdaderamente en el centro de la doctrina verdadera. Siempre vas a estar desviándote y eso se llama en la palabra apostasía. ¿No? Delicado es esta palabra, por decirle a un creyente, tú eres un apóstata, a un religioso, ¿no? Eres un apóstata, porque lo has adulterado, lo has contaminado, le has manchado a la doctrina del Señor. Eso hay que tener cuidado, amados hermanos. Él nos hace ver más significados de su objetivo, la meta, la finalidad que Él quiere para con nosotros. ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es la finalidad que el Señor quiere para con nosotros, hermanos? No es para portarnos bien, hablando filosóficamente, para que nos diga la sociedad hoy, esa persona es buena gente, se porta bien, ¿no? Pedro es buena gente, María es buena gente. No, porque cuando el Espíritu de Dios entra en ti, tú automáticamente tienes una transformación en tu vida. Ya no te interesa el pensamiento de la gente que no quiere servir a Dios, no te interesa. Aunque las personas puedan pensar de que tú eres una persona que como que está aislado, que no te interesa. Cuando tú llevas limpio la doctrina. ¿Por qué? Porque yo estoy usando mi confianza que viene de lo alto. Y eso me va a llevar a la salvación de mi alma.
me va a llevar a un contacto constante con el Señor. Eso hay que darnos cuenta, hermanos. Y no debemos de ver el Evangelio a través de las conductas de los vecinos, de las conductas de las personas, de lo que hacen. Mira ese fulano, ese evangelista, dicen, ¿yo por qué tengo que confiar en ti? ¿No? Pero yo soy Fernando. Aquel que se ha portado mal se llama Ernesto. Yo no soy Ernesto. Muchas veces no entiendo que Dios pone parábolas tan simples y lo estamos viendo en nuestros ojos y no entendemos. Si nosotros trabajamos en una entidad judicial, vamos a ponernos, el abogado, el fiscal, el promotor, el juez, el policía, abren una carpeta o también llamado expediente. Y si todos tienen el mismo delito, pero no todos han cometido el delito en el mismo lugar, no todos han hecho los mismos hechos, no todos se han clonado y han cometido en una forma, ¿cómo se puede decir?, copiada el delito. Cada persona se ha juntado con sus compinches, con sus cómplices, en diferentes lugares. Son de diferentes padres. Y todo por el estilo. Los hechos son diferentes. Vienen diferentes abogados a defenderlos. Y el expediente tiene un número para cada uno. ¿Por qué tenemos que decir, y mira fulano de tal? Tú tienes que mirarte a ti mismo porque tú tienes un expediente delante de Dios. Tú tienes registrado tus pecados delante de Dios. Tú tienes un número. Tus circunstancias fueron diferentes al otro. Por eso es que el Señor, arriba en lo alto, tiene un tribunal. Pero el juicio, el procedimiento de la investigación que nosotros podemos pensar en nuestra mente humana, se está llevándose a cabo en el sentido espiritual. El proceso de investigación, todos los plazos que una investigación puede tener. Y cuando nosotros cosechamos ese delito o pecado que hemos cometido en vida, cuando se dice lo que se siembra se cosecha, la cosecha la condena. El proceso de investigatorio que tiene la palabra de Dios es diferente al proceso investigatorio del ser humano. En el ser humano, aquí se necesita que por cada delito haya una audiencia pública. En el proceso espiritual es que por cada delito, lo que tú has sembrado, has cosechado, y la cosecha se registra. Y solamente la palabra de Dios dice, y se abrirán los libros para ver si tú estás inscrito o no, como para que te apliquen la sanción. Y cuando eres creyente, para que recibas tu galardón. Y hay un libro ahí que ¿cómo se llama? En el libro de Apocalipsis dice, y se abrirán los libros de los hechos. ¿No? Todo lo que tú has hecho como creyente, ¿qué cosa has hecho? ¿Por qué? Porque va a venir un reino, el reino de los 1000 años. Eso yo tengo un tema ya. Vean ustedes en los temas que hemos mandado, dice, el reino de los 1000 años. Si no lo creen, nosotros, hermanos, estamos acá. A los amigos, a la familia la familia rebelde, que a pesar que tenemos una descendencia de creyentes, se han ido fusionando con el mundo, muchas veces con las irresponsabilidades
de los sobrinos que ya son padres, de los primos que ya son padres, ¿no? Se han ido fusionando con este mundo. Que a mí me da pena que cuando se abre una red, le encuentre yo a la sobrina con una adicción al reguetón. Que si me voy a escuchar de una forma atenta, esa música solamente habla de sexo pervertido, de tríos sodómicos, gomórricos, como se dice, Sodoma y Gomorra. ¿Qué pueden aprender? Y empiezan a imitar, entran en ese TikTok y se hacen que están haciendo. ¿Qué le interesa a la gente la conducta suya? ¿Qué le interesa? Hay familias que están adictas, viciosas a este TikTok, que quieren ser famosas, seguramente recibir su cuadro de ¿cómo se llama? De la Google, que tienen tantos seguidores. Hay familias enfermas que todos los días salen. ¿Cuántos seguidores tienen? 4, 5, 6. Es una tristeza ver los frutos que ya vienen a ser ya como que una condena ya del fruto que ha sembrado el padre de esta sobrina y los nietos. Y encima cuando nacen ahí más niños, en todo ese ambiente dice, estoy orgullosa de mi hija, porque es una bendición que ha tenido mi nieto. Cuando está naciendo el niño, en medio de un ambiente en donde el Señor le dio carta de divorcio, porque no quiere saber nada de la gracia, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, por falta de conocimiento e ignorancia, dice, mi hijo que ha nacido es una bendición. ¿Bendición será en el razonamiento natural? Bueno, pero para Dios no es así. No es así. Entonces, la misión, hermanos, es que las personas que uno va a extender la palabra reconozcan la autoridad de Dios sobre ellos. Que sus vidas sean dirigidas por la palabra de Dios. En Eclesiastés, Salomón dice, el fin de todas estas cosas es servir a Dios. Si tú has nacido, es para que sirvas a Dios. Si tú has sido adolescente, joven, adulto, es para que le sirvas a Dios. Anciano hasta que el Señor te lleve, es para que le sirvas a Dios. El resto es un complemento de la vida. ¿Se dan cuenta, hermanos? ¿Cuántas prioridades humanas tenemos nosotros y le damos el último tiempo a Dios? El último tiempo. Y ni siquiera tenemos temor de que si mañana vamos a despertarnos vivos. Ni siquiera. Porque creemos de que la muerte no nos llegará. Todos los días yo tengo que dirigir una motocicleta y hay miles de motocicletas en mi entorno. Y cuando salgo digo, Señor, te doy gracias porque estoy vivo ahora. Mañana abro mi puerta y digo, Señor, bendice mi entrada y mi salida. Que no me pase nada, amado Dios. Lo enciendo al motor y estoy atento, miro a la izquierda, miro a la derecha,
con un sentido de protección. Pero la protección más segura, amados, es que en el momento que cualquier momento el Señor decida llevarnos, tenemos que estar preparados para las cosas del Señor. A mí me gusta usar un ejemplo. He vivido yo más o menos 20 años en el Brasil, calculando aproximadamente, y hay una modalidad ahí que yo lo considero que es justa. Todas las personas que quieran ser funcionarios públicos y trabajen para el Estado, todas las personas tienen que hacer un concurso a nivel nacional. Por ejemplo, hay épocas que la Policía Federal hay un concurso, la Policía Estadual tiene otro concurso, puestos en el banco del Estado, puestos en el Senado de funcionarios, en la Cámara de Senadores, en la Cámara de Diputados y en otras áreas anexas a ello. Todos tienen que dar concurso. Ya no hay que es mi amiguito. El cargo de confianza es poco, es muy reducido, es muy personal. Lo contrario, lo que sucede aquí en el Perú, que mayormente los funcionarios que trabajan para el Estado son camadas de acuerdo al partido político que entran. Entonces, como tú eres mi amigo, mi familia, puedes tener 5º año de primaria, yo te meto ahí para que tú ganes 10, 15, 20 mil soles. En tanto que en el Brasil eso no sucede. En el Brasil le llaman concursero. Y esa persona se interna, cuando quiere ese puesto, se interna porque va a haber 5, 10 mil postulantes solamente para una vaga, para una vacante. Y estudian y se amanecen y ahí le llaman los concurseros. ¿Tú a qué te dedicas? Soy concursero. Ahí viene la palabra que si esa persona que tanto sacrificio, tantas limitaciones, tanto tiempo que ha absorbido ese sacrificio, llega a ver en la lista de los ingresados su nombre. Y esa persona se ha preparado para llegar a ese objetivo, ¿no? Se ha trazado para llegar a ese objetivo. Y no le ha interesado a amigos que ha visto que se han divertido, que han estado en la playa. No, esa persona se ha preparado. ¿Por qué? Porque fue su interés personal. Y esos concursos es tan igual o paralelo como que si estaríamos concursando a la Universidad de Ingeniería, o en aquellos nuestros tiempos que era más complicado, a la Universidad de San Marcos, a la Universidad Villarreal. Era complejo. Y así son todos los concursos que va a postular. Cualquiera que sea la ideología. El hombre puede ser comunista, de derecha, de izquierda, de medio derecha, de medio centro, pero si es capacitado, sale en la lista. Ahí no aparece que yo soy fulano, yo soy así, yo soy así. No, es su propio esfuerzo que ha entrado. Imagínense ustedes, hermano, tanto esfuerzo para entrar a ese puesto. ¿Cómo no entender que nosotros tenemos que estar apartados? Porque ese concursero se aparta especialmente para que se alimente de ese conocimiento que muy posible le van a preguntar en la prueba. Y ese apartamiento espiritual es de que yo tengo que tomar una decisión. ¿Por qué? Porque si es que yo quiero ser concursero
y me tiro a la Bartola, me voy con los amigotes, me voy a la cerveza, me voy a la fiesta, me voy a la discoteca y me voy a dar mi examen, yo no voy a entrar. Pero me hago el que digo, cómo me he sacrificado, qué injusto es que yo no he entrado, no está en la lista. Tú en tu cuerpo, en tu corazón, en tu pensamiento, sabes que has actuado de una forma irresponsable. Y eso lo llevamos a la parte espiritual. Tú verdaderamente estás apartado, Dios te apartó de las cosas de este mundo. Verdaderamente te tomas un tiempo adecuado para que tú escuches la palabra de Dios, asimilas la palabra de Dios, entiendes la palabra de Dios y te sientes feliz y gozoso porque tú has entendido la palabra de Dios y te has alimentado. Se van a abrir los libros de la vida. Del concurso, si tú has entrado tú, siquiera por las puertas de la gracia. Va a haber los libros de la vida para que, si tu nombre está escrito, para que tú entres a esa universidad que es la gloria de Dios. ¿Te estás tomándote ese esfuerzo o eres helado como Alaska? ¿O eres tibio? Porque dice el tibio será vomitado de la boca de Dios. Entonces, no hay términos, hermanos. O eres o no eres. Es muy delicado, hermanos, sinceramente. Y yo estoy cumpliendo ese sentimiento de Pablo. Disculpen que me ponga como yo. Que, no sé, me preocupa que algo que yo me entere de la palabra del Señor no los pase a otras personas que tienen sed de la palabra. Yo los paso. Y esta semana recibo yo una comunicación de una persona conocida. Me dice: disculpe usted, doctor, pero yo soy agnóstico. No le dije nada. Entonces, por educación, tuve que apagarle la grabación de su privado porque él es agnóstico. No quiere, pues, no quiere. No quiere entender la palabra, no le gusta la palabra del Señor. Pero uno tiene que proseguir. He cumplido, he corrido la dura batalla, ir adelante, hermanos. No me avergüenzo de la palabra del Señor, dice. Primero, uno tiene que ser apartado, arraigado de las cosas del Señor. Y cuando uno es apartado, hermanos, como le digo el ejemplo del concursero, uno tiene que absorber la palabra del Señor. Y no solamente de nombre. ¿Qué cosa? ¿Cuál es tu función? ¿Cuál es el cuerpo de Cristo en la congregación? ¿Cuál es el ánimo que tiene los integrantes de la congregación? A veces van, a veces vienen, a veces no van, a veces no vienen, a veces van, a veces se van y ya no vienen nunca. Y hoy en día las iglesias están sufriendo esta bajada, que la gente dice: ya me cansé de servir, Dios no viene. Esto es una falacia, una utopía, una narración, una poesía que muchas veces llegamos a entender que fue un sueño o una mentira histórica y no vamos al mundo.
Pero tengan en cuenta, amados hermanos, que nosotros vivimos por la fe. Vivimos por la fe. No vivimos por lo que la gente nos dice, vivimos por la fe, pero es una fe especial. Pablo en este caso quería siempre ser un instrumento para ayudar a los otros y a producir frutos. ¿Cómo seremos instrumentos para producir frutos en los demás? Si no tenemos voluntad ni siquiera de enseñar, y muchas veces hasta ni sabemos lo básico de la doctrina. Esto es serio, hermanos, y cuando estemos delante de Cristo, ahí nos vamos a ver. Estoy hablando de una cosa seria por la fe, no por lo que mis ojos ven, sino por la fe. Eso tengan en cuenta. En el versículo 14 del capítulo 1 dice, haciendo una referencia de lo que ya había explicado, porque es necesario que yo les predique a todos, a griegos y a bárbaros, a sabios e ignorantes. ¿Se dan cuenta, hermanos? En la sociedad, en nuestra sociedad, hay sabios. Hay personas que no están considerados como que si fuese bárbaro, ¿no? Cultos, sabios, que se la saben de todas, pero no conocen a Dios, y esa es mi responsabilidad, decirles. En mi grupo tengo cientos de ingenieros, ingenieras, biólogas, médicos, médicas, abogados, fiscales, amigos, aparte, amigos policías. Tengo esa obligación. Ellos pueden saber, tener su especialidad, hablar bonito y elocuente. Yo soy medio tartamudo, pero el Señor me da palabra para expresarme en este momento e impartirles la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque mi objetivo y mi meta, siempre digo yo, aprobar mi doctorado que tengo que hacer para que el Señor me apruebe a la salvación de mi alma. Porque no es bueno priorizar arriba, ponerle en el pedestal arriba nuestra profesión, nuestro título, sino es que le ponemos primero al reino de Dios y su justicia. Eso es. Pablo, en Romanos capítulo 1, versículo 14, que estamos leyendo, nos ha dado varias razones por las que deseaba ir a Roma con tantas ganas. Quería fortalecer a los creyentes ahí con ese don. Quería animar mutuamente, juntos, a través de la fe que cada uno tiene en Cristo. Quería animar, convencer a muchas personas para tener fe en Cristo, tanto entre estos grupos de lectores como entre los gentiles, el pueblo no judío del mundo romano. Hermanos, esto de acá, el evangelio es muy, muy, muy delicado, sinceramente muy delicado. Vamos a ver aquí sobre el sentido de la palabra justicia, porque lo que se quiere llegar es lo que es la justicia. En el versículo 17 dice, del capítulo 1, cortando el tiempo, porque no me avergüenzo del evangelio, pues es poder de Dios, para salvación de todo aquel que cree en él, ya sea de los judíos primeramente, ya sea de los gentiles, porque por medio de él, estamos hablando de él, yo, tú, él, de la tercera persona singular, que es Cristo, es revelada la justicia de Dios por la fe y para fe.
En la versión Reina y Valera dice por fe y para fe, pero en la versión hebrea dice a partir de la fe hacia la fe. Para mí tiene más sentido. ¿Qué quiere decir? Por la fe para fe. Le veo ambiguo. Pero en el hebreo dice a partir, o sea, hay un punto de partida, a partir de la fe hacia la fe. Si le cambiamos, dice a partir del autor y consumador de la fe que es Cristo, hacia la fe que también es Cristo. O sea, mi principio es Cristo y mi fin es Cristo, que vuelve a tener el principio en Cristo y sigue en ese sentido, en un sentido eterno. Como está escrito en Habacuc capítulo 2, 4, esto es lo que colocó aquí Pablo: el justo será salvo por la fe. Y como Pablo era un hombre estudioso, lo sacó esta palabra del libro menor de Habacuc, del Tanaj, capítulo 2, versículo 4, cuando dice: he aquí, aquel cuya alma no es recta, se enorgullece. La persona que no es recta, hermano, anda con el pecho de paloma, bien enorgullecido. Pecho de paloma. Solamente porque tiene un título o tiene un dinero, se siente autosuficiente, ¿no? Desprecia a las personas, ¿no? Su ostentación, por más educadito que sea, pero se siente que la persona es superior a porque tiene su banda en el cuello. Pero el justo por su fe vivirá. Miren ustedes, hermanos, el reto, el desafío espiritual es de que aunque no hayas visto tú las cosas, crees fehacientemente a través del Espíritu de Dios que vive en ti, de que hay una organización más allá de tu carne, más allá de esta vida, que ustedes la creen bonita. Miren ustedes, analicen, miren ustedes la noticia, miren cómo está este mundo. ¿Ustedes creen que esta vida es maravillosa? No. Por la fe hay una vida mejor cuando dejamos esta carne corruptible y vamos a vivir con un cuerpo incorruptible en la organización de ese Dios que nos creó. ¿Qué significa la palabra justo? Miren, ¿qué es ser justo? Justo es obrar según justicia y razón, usado también como un sustantivo, ser imparcial, ser equitativo, ser objetivo, ser neutral, recto, ecuánime, honesto, ¿no? En la palabra del Señor, esas actitudes los podemos ver en los frutos del Espíritu de Dios que se desarrolla en nuestro corazón. Encima tenemos que tener equilibrio en las cosas y dominio propio en las circunstancias que nos presentamos día a día. Miren lo que dice, vamos a ver lo que dice, vamos a leer el capítulo 10, para que ustedes... Ahora, el justificado, ¿qué cosa es? Antes de avanzar esta lectura, ¿el justificado qué cosa es? Hermanos, el justo, él es el activador de hacer justicia, ¿no? De ser siempre equitativo, de ser siempre objetivo, neutral, recto, ecuánime, honesto. Si eso lo pasamos a la vida espiritual, es relacionado a la palabra de Dios, practicar la palabra de Dios. Y cuando la palabra de Dios nos alimenta, con mucha facilidad, nuestros frutos se van a exteriorizar y vamos a tener una aprobación delante de Dios y delante de los hombres.
Ahora, el justificado es cuando ya está, es aceptado, ya se le puede admitir. Entonces, como has sido tú justo, entonces estás admitido para que tú entres a la gloria de Dios. Estoy hablando en sentido general. La gloria de Dios, hermano, tiene los objetivos: la salvación de tu alma, ser gobernador juntamente con ser rey y sacerdote, y el Señor te puede designar una gobernación en el reino de los 1000 años. Después viene la vida eterna. Desconozco las funciones que yo pueda ocupar ahí en la vida eterna. No creo que yo esté como angelito dando vuelta, vagando por ahí, no. Tiene que haber actividades espirituales, porque el Señor es perfecto. Para concluir este tema, yo quiero ver la diferencia en Proverbios capítulo 10. En Proverbios capítulo 10, del versículo 1 a siguientes, miren ustedes el comportamiento del justo y el comportamiento del injusto, para que ustedes se den cuenta y ubiquémonos, ¿dónde estamos? ¿En este lado o en este otro lado? Que no nos interese la opinión de la gente, hermanos. No se avergüencen de servir a Dios, por el amor de Dios, no se avergüencen. Me dio pena la semana pasada, viene una noticia, tenemos ahí un policía conocido, aquí en la ciudad, tranquilo, siempre en el trabajo donde estoy, siempre llegaba a dejar sus documentos con su bebita, con una hijita, bien bonita ella, como una muñequita, no pasará de 30 y tantos años, el policía. Y de un momento a otro nos viene una noticia, sanito, la semana pasada, sanito, que le han diagnosticado cáncer al colon y ya estaba extendido este cáncer. 30 y tantos años. Y él no pensaba nunca en su vida que le iba a suceder eso. Pienso yo, ¿no? Porque no he tenido una conversación directa con él. La pregunta es, ¿estamos preparados, hermanos? ¿Estamos preparados? Un concursero, ¿cuánto tiempo se prepara en la vida común? Uno que va a ser vestibular en portugués, que va a concursar a la universidad, ¿cuánto tiempo se prepara? Y no tenemos la idea básica de que cuánto tiempo tenemos que prepararnos para entrar al reino de Dios. No. Lo damos el último tiempo, y si llegamos a la iglesia abrimos nuestra boca y se nos ve nuestros dientes cuando estamos durmiendo, porque le damos el peor de nuestros tiempos para servir a Dios. Es una pena, es una tristeza. Proverbios capítulo 10, con esto terminamos. Los proverbios de Salomón: el hijo sabio alegra al padre, pero el hijo necio es tristeza de su madre. Los tesoros de maldad no serán de provecho, mas la justicia libra de muerte. Miren, más la justicia libre de muerte. Yahweh no dejará padecer hambre al justo, mas la iniquidad lanzará a los impíos. La mano negligente empobrece, mas la mano de los diligentes enriquece. El que recoge en el verano es hombre entendido. El que duerme en el tiempo de la siega es hijo que avergüenza. Hay bendiciones sobre la cabeza del justo, de este justo que estamos hablando en este tema, pero violencia cubrirá la boca de los impíos. Vaya groseros, vaya personas que les gusta hablar la grosería, ¿no? Y en esa grosería
se manifiesta los calificativos negativos del prójimo. Eso es la violencia. La memoria del justo será bendita, la memoria. Y la memoria está en el corazón, no está en el cerebro. Ya hemos hablado de ese tema. La memoria del justo será bendita, mas el nombre de los impíos se pudrirá. El sabio de corazón recibirá los mandamientos. Miren ustedes, o sea, eso quiere decir, el sabio de corazón recibirá la palabra de Dios en su vida. Eso es lo que quiere decir. Mas el necio de labios caerá. No que yo soy agnóstico, ese es un necio. No que no tengo tiempo, no que tú sirve ahí, no, yo me dedico a vivir la vida es una sola. Ese es el necio. El que camina en integridad anda confiado. El coimero no anda confiado. Anda mirando a la izquierda, a la derecha, de repente alguien lo está viendo, de repente alguien le está grabando, ¿no? Pero el confiado anda libre, cancha abierta, porque su conciencia está limpia. Mas el que pervierte su camino será quebrantado. Tarde o temprano cae el que pervierte su camino. El que guiñe el ojo acarrea tristeza. Y el necio de labios será castigado. Manantial de vida es la boca del justo, pero violencia cubrirá la boca de los impíos. El odio despierta rencillas. El odio despierta rencillas. ¡Qué gente, mi Dios! Todos los días hablando mal, buscando que esa persona se caiga, hablando mal a sus espaldas, queriéndola ver derrotada, mientras esa persona quiere pisarle para que suba al escalón más alto. ¡Qué vida para rancia y barata, mi Dios! En los labios del prudente se halla sabiduría, mas la vara es para las espaldas del falto de gordura. Las riquezas del rico son su ciudad fortificada, y el desmayo de los pobres es su pobreza. La obra del justo es para vida, mas el fruto del impío es para pecado. Camino a la vida es guardar la instrucción, la palabra de Dios. Instruye al niño en su camino, ¿no dice? Instruye, enseña. Camino a la vida eterna, a la gloria de Dios, a la gracia, es guardar la palabra, dice aquí, es guardar la instrucción. Pero quien desecha la reprensión, hierra. El que cubre el odio es de labios mentirosos. Y el que propaga calumnia es necio. ¿Qué cosa es la calumnia? Cuando yo denuncio a una autoridad un hecho que es errado, negativo, ¿no? Y le hago sufrir a la otra persona. Y tal vez se va hasta la cárcel porque le he calumniado a esa persona. Miren ustedes ese corazón. En las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. Plata escogida es la lengua del justo. La plata tiene un símbolo. La plata en el código espiritual es Cristo. O sea, Cristo en la lengua de la persona, siempre cuando se habla de Cristo, la boca siempre va a proyectar justicia. Eso quiere decir. Mas el corazón de los impíos es como nada. Nada, nada de nada. Los labios del justo apacientan a muchos, mas los necios mueren por falta de entendimiento. Entendimiento espiritual, no entendimiento que yo sé mejor que tú en matemáticas, en el derecho, no en eso. La bendición de Yahweh es la que enriquece, y no allá de tristeza
y no añade tristeza con ella. La bendición de Yahweh. ¿Qué cosa es la bendición de Yahweh? Es el cambio de actitud para servir, para ser apartado. El ser apartado, el ser esclavo es una bendición en el mundo espiritual. La sabiduría, el hacer maldad es como una diversión al insensato, mas la sabiduría recrea al hombre de entendimiento. Lo que el impío teme, eso le vendrá, pero a los justos les será dado lo que desean. Como el vinagre a los dientes y como el humo a los ojos, así es el perezoso a los que lo envían. El temor de Yahweh aumentará los días, mas los años de los impíos serán acortados. La esperanza de los justos es alegría, mas la esperanza de los impíos perecerá. El camino de Jehová es fortaleza al perfecto, pero es destrucción a los que hacen maldad. El justo no será removido jamás. Está hablando en el sentido espiritual. La mente estará siempre posesionada en lo que es la justicia de Dios. Pero los impíos no habitarán la tierra. Esto hace entender en el futuro, hermanos, esta tierra, el fin del mundo, refiérese a una renovación de esta tierra. Va a haber un gobierno de este milenio que están hablando y se va a llenar de corrupción, va a haber una paz fantasiosa, va a venir el anticristo y se va a deformar todo, va a entrar un caos y luego viene Cristo y en esta misma tierra va a haber una renovación y eso es lo que vamos a heredar, dice así. Pero los impíos no habitarán la tierra en el futuro. Miren, la boca del justo producirá sabiduría, mas la lengua perversa será cortada. Los labios del justo saben hablar lo que agrada, mas la boca de los impíos habla perversidades. Bien, hermanos, hasta aquí nomás el tema de esta semana. Yo les pido oración cuando estén ustedes meditando, cuando ustedes estén orando en su aposento o cuando ustedes estén en la congregación. Intercedan por este policía que trabaja en la comisaría de Yurimaguas, que está con cáncer, en este momento está en Lima, haciendo este tratamiento. No sabemos cuáles son los resultados. Este policía no, en el sentido de amigo, no es mi amigo, pero siempre le he visto a él amable, educado, trabajador, responsable, dado a su familia, y yo de lejos le aprecio. Ama a tu prójimo, dice la palabra del Señor. Y me he preocupado, tanto espiritualmente como materialmente quisiera preocuparme, ayudar, no sé cómo, pero sinceramente no me sale de la mente cuando una persona recibe una noticia de tener una enfermedad crónica y grave, y en ese momento piensa de que se va a oscurecer su mente y le va a llegar la muerte. Que Dios tenga misericordia. Y en algún momento le habré pasado estos mensajes y que el Señor llegue oportunamente a su corazón. De lejos yo le conocía como el ruso, le decían, pero su nombre completo yo no me acuerdo.
El ruso le decían de cariño, porque es blanco. Yo pido oraciones por él, por su familia. Que el Señor consuele, porque nosotros no podemos, somos seres humanos. Ese dolor solamente lo siente Él. Y ese sentimiento de sufrimiento lo siente los seres queridos que lo rodean. Y nosotros miramos eso de lejos. Pero si somos creyentes, que nos contagie ese sentimiento. Que nos contagie ese sentimiento para con nuestro prójimo. Y que la palabra del Señor le llegue a su corazón. Que la palabra del Señor le llegue a su corazón. Y estamos seguros de que acá tengo familia creyente, en el Brasil, en Suiza, en Estados Unidos, en Canadá, en el Perú, en el Brasil, que se van a postrar de rodillas y vamos a pedir que el Señor tenga misericordia. No vamos a atar nada. Acá no podemos atar nada. Que el Señor tenga misericordia. Señor, dale una oportunidad más a este hombre. Te pedimos, Señor, así como Moisés, Abraham, le pidió al Señor, Señor, si habría un justo ahí, ¿tú le salvarías? Sí. Si habrían 50, Señor, sí, yo pararía. Si habría, Señor, te pedimos que tú tengas misericordia. Que si es tu voluntad, Señor, que tu corazón, Señor, se apiade de este hombre. Llámale, Señor, sepárale, para que pueda entender. Y quién sabe, tal vez, como no conocemos la vida de nadie, a veces yo conozco personas bien rebeldes. Y de un momento a otro me entero que su papá, su mamá son creyentes, o que su familia son creyentes, pero aparentan la persona de que no le gusta la vida de creyentes. Es mi familia, mi papá, mi mamá, ellos son evangélicos, pero yo no. Ah, no saben lo que se pierden. No saben lo que se pierden. Que Dios les bendiga con bendiciones espirituales, porque las materiales Dios suple. Las bendiciones tienen que ser espirituales, tienen que ser cambio de vida, conducta diferente a través de la fe. Hasta la próxima semana, amados hermanos, que Dios les bendiga todos los días de sus vidas. Amén.